Buen día para todos. Nosotros somos Joan Manuel Murillo Yara, su servidor, y Esteban Adrián Restrepo Escobar. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y vamos a presentarles un taller para la materia electrónica industrial. Este taller consiste en automatizar un proceso de molido de rocas en una cantera. Inicialmente, para el taller vamos a enseñarles el HMI, lo más importante del trabajo, el cual cuenta con unos testigos de inicio de la producción, de fin de la producción. Estos dos testigos muestran el inicio eh, del molido de rocas y el final del molido después de N procesos. Tenemos los testigos de fase 1 y 2, fases en las cuales se divide el proceso de molido de rocas y se activan en el momento en que tengamos o estemos en esa parte del proceso, en esa fase. Tenemos más abajo en la parte de llave, tenemos el mantenimiento y el molido. Listo, podemos elegir entre el mantenimiento de la maquinaria o el molido de las rocas. Tenemos el botón de emergencia, el cual hace parar la producción o el mantenimiento en caso que sea necesario, y mantiene en pausa el sistema o la producción mientras se vuelve a armar. En este caso, al oprimir el botón de rearme, que lo tenemos justo al lado. Siguiente a este tenemos el botón de parado, el cual se activa entre fases 1 y 2 para poder verificar el estado de la maquinaria en el proceso de molido. Tenemos más abajo el botón de arranque, el cual es el que nos da el inicio de la producción al oprimirlo. Tenemos los testigos de emergencia que se activan o se activa cuando se oprime el botón de emergencia y se desactiva cuando se oprime el botón de rearme. Tenemos el botón de parada que nos muestra el momento en el cual podemos oprimir el botón de parada. Más abajo tenemos los sensores 1, 2, 3, 4 y 5. Estos sensores están en el proceso de molido y pues como en el software no podemos simular sensores de forma directa, debemos hacerlo a través de botones. Los botones son estos morados que están acá arriba, y aquí abajo encontramos unos testigos los cuales nos van a ayudar a oprimir de forma ordenada los botones y no tener que memorizar el proceso de producción o el proceso de molido en este caso. En la parte superior derecha encontramos los tres tipos de motores. Motor 1, el cual es un motor trifásico en configuración estrella delta, se puede configurar de las dos formas, y tiene doble sentido de giro, sentido en las manecillas del reloj y sentido en contra de las manecillas del reloj. Tenemos abajo de este el número de procesos. Este es un display el cual nos va a mostrar el número de procesos eh, totales, el cual lleva la máquina. Más abajo tenemos los testigos para el motor 2. En este caso son testigos eh, de sentido en las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Más abajo tenemos el motor 3, el cual nos da un encendido o un apagado. Eh, Luego de explicarles el HMI, vamos a la parte del diagrama de control. En el diagrama de control encontramos todo el circuito eléctrico para el manejo de los motores y el manejo de la producción y del mantenimiento. Aquí podemos ver el diagrama de fases 1, en el cual tenemos los contactores de emergencia en caso de que necesitemos parar la producción en ese momento, el contactor de parada en el caso de que se termine la producción y queremos verificar el proceso. Tenemos más abajo tenemos el diagrama de la fase 2, en la cual de igual forma tenemos contactores de emergencia para poder parar el proceso. eh, Tenemos un contactor de parada aquí al final del proceso para poder mirar la producción en la fase 2. Tenemos también
Más adelante tenemos un contador, el cual nos va a guardar los eventos, los procesos ya terminados y pues el total. Más abajo tenemos el mantenimiento. Mantenimiento. Este circuito de mantenimiento, el cual no requiere de sensores, él simplemente mueve las cargas o los motores en este caso. Entonces, igual forma tenemos los contactores de emergencia, tenemos el contador de igual forma para poder al terminar la producción poder reiniciar el proceso. De igual forma funciona arriba en el diagrama de la fase 2. Tenemos también contactores de habilitación, contactor de arranque, que es el que necesitamos, y listo. Además de lo que ya los contactos que se encuentran ahí, los cuales nos ayudan a manejar la parte de potencia. Aquí encontramos los drivers o los circuitos o los contactores que nos eh, manejan las cargas directamente, tanto en el motor 1, en estrella, delta, en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, motor y tanto en el motor 2 y el motor 3. ¿Listo? Arriba de este tenemos dos circuitos. Tenemos el circuito de selección de proceso de mantenimiento, el cual al elegir alguno de los dos, en este caso un ejemplo proceso, al elegir proceso, se enclava y deshabilita el de mantenimiento hasta que se vuelva a reiniciar toda la producción. De igual forma funciona para mantenimiento y viceversa. Elige mantenimiento y el proceso se deshabilita. Aquí tenemos al lado izquierdo de este circuito encontramos el contador para poder mostrar los valores en el display. Arriba de estos dos circuitos encontramos los botones o el circuito de emergencia, parado y rearme, los cuales van de la mano eh, a la hora de poner en pausa la producción. Listo. En este caso no hay más circuitos, solo está... Ah, mentiras. Está el circuito de los testigos, testigo que está acá al lado izquierdo del de emergencia. Este circuito nos muestra los testigos para los sensores del 1 al 5, el sensor de parada, el botón de parada, perdón, el testigo, y los testigos de las fases 1 y 2. ¿Listo? En el diagrama de potencia encontramos eh, el motor 1, que es el motor trifásico, el cual tiene sus protecciones, fusibles y relés térmicos. Tenemos los contactores para la configuración estrella delta, configuración en sentido en las manecillas o en contra de las manecillas. De igual forma, para el segundo tenemos el segundo motor M2, tenemos las tres líneas, ya que es una configuración en triángulo, los fusibles, los relés térmicos y los contactores para poder realizar la configuración. Y en el tercer motor, que es un motor de una sola fase, entonces tenemos las dos líneas y tenemos los contactores y sus protecciones debidamente puestas. Una vez explicado o mostrado todo esto, vamos a proceder con la producción. ¿Listo? Entonces vamos a eh, observar aquí en la parte izquierda el diagrama de producción. Entonces, el diagrama de producción consta de dos fases. La primera fase, que se encuentra hasta acá, ¿listo? Hasta antes de S2, hasta después de S2 y antes de empezar otra vez el motor M1, que se encuentra acá arriba. Y la segunda fase de producción se encuentra a partir de acá hasta el final. ¿Listo? Entonces, al iniciar este proceso, vamos a iniciarlo y empieza. Entonces, debemos elegir entre el mantenimiento y el molido, entonces vamos a elegir el molido. ¿Listo? Una vez elegido el molido, vamos a darle arranque.
y él va a empezar, va a dar inicio. En inicio, él da la configuración estrella delta, y primero da estrella, luego delta, espera un momento, y luego de eso se activa el sensor S1 como lo vimos acá abajo, que está activado. Le damos al sensor S1 y al activar el sensor S1, el motor 1 sigue igual y el motor 3 se enciende. Luego, al darle S3, se apaga el motor M3, pero el motor M1 sigue igual, configuración delta, ya que fue delta, y en sentido de las manecillas del reloj. Al oprimir S2, vamos a terminar con esa primera fase y nos va a mostrar la habilitación del, sensor, del testigo de parada. ¿Listo? Entonces ya él dura un tiempo y luego entra a la fase 2, ya se muestra acá la fase 2, y al entrar a la fase 2, él espera, él inicia en delta estrella, en estrella delta, perdón, y espera un momento hasta activar el sensor S4. Al activar el sensor S4, entonces, un momento, listo, ahora sí. Al activar el sensor S4, entonces eh, el motor 3 se queda encendido un momento y luego se apaga y se enciende el motor M2 en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Luego de esto se enciende el sensor S2. ¿Listo? Y se activa. Al yo activar el sensor S3, perdón, no S2, S3. Listo, ya activé el sensor. Ok. Es que está lento. Pero sí, al de activar el sensor S3, es que no se alcanza a ver porque bueno, no importa. Pero sí, se activa el sensor S3 y el que queda en contra de las manecillas del reloj se apaga y luego se enciende el sensor S5 para apagar el motor 1. Al apagar el motor 1, toca mover la pantalla, él se va a apagar y va a iniciar el proceso nuevamente como lo vimos. Inicio, fase 1, motor estrella delta en las manecillas del reloj, sensor S1, ahí disculpa el capa 8, error de persona, listo, S3, botón S3, S1 activamos, en S3 estamos esperando a que se apague nosotros apagamos el motor 3 con S3. Listo, y luego se activa S2. Con S2 entonces se desactiva el motor 3 y la configuración queda todavía en estrella delta. Cuando oprimimos S2 se apaga el proceso, se activa el testigo de parada y, se espera la fase 2. Listo, ya entramos a la fase 2. La fase 2 es, da la configuración de estrella delta, espera un segundo y se activa el sensor S4. Vamos a probar la parte de emergencia. A la primera emergencia, entonces se desactiva todo, no sirve ningún sensor, ningún S1 ni S4, si se dan cuenta, ni S1 ni S2, nada de esto funciona. Listo. Y ningún ni molido, ni siquiera molido tampoco, miren. Mantenimiento. Listo. Solo va a funcionar el botón de rearme. Cuando lo oprimimos se rearma y luego llega la configuración estrella delta y mantiene el motor M3 encendido. Cuando nosotros oprimimos S4, él va a mantener prendido ese M3 hasta cierto tiempo. Luego de eso lo apaga y
enciende el sensor S2 para poderlo oprimir. En este caso vemos que el motor M2 está en las manecillas del reloj, ¿sí? Está encendido en las manecillas del reloj, y como lo vemos en la imagen. Listo. Y al oprimir el sensor S2, se apaga, espera un momento y enciende el motor 2 en contra de las manecillas del reloj. Listo. Luego nuevamente oprimimos el botón S3. Listo, oprimimos el botón S3 y desactiva el motor 2 y deja el motor 1 encendido y muestra el sensor S5, el cual nos da el fin de esta parte de la producción. Entonces cuando él da el fin, testigo parada, y ya vamos dos procesos de producción, el cual muestra acá. ¿Listo? En este caso vamos a llegar al número 3 y el sistema pues se reinicia. Listo. Entonces nuevamente vamos con el botón de S1. Listo. De igual forma, S1, S3, S2, si nos da el botón de parada, vamos a oprimir parada. Con parada, lo que hacemos es quedarnos quietos. En este caso está quieto. Él va a quedarse ahí, él va a quedarse en stand-by o en pausa hasta que yo prima rearme. A diferencia de lo que hacía antes. Que antes lo que hacía era esperar un momento en parada y luego seguir a la fase 2. Cuando yo prima rearme, él va a esperar un momento y va a seguir a la fase 2. Entra a la fase 2, configuración estrella delta, listo, y sigue. S4, espera un momento, espera un tiempo, luego llega S2, en S2 sigue, espera otro momento, y ahora sí en S2 se apaga, espera un momento y listo, se enciende S3, listo. Ahora vamos a probar, vamos a ver una cosa, vamos a oprimir el botón de emergencia, listo, y vamos a observar una cosa en el motor 1. El motor 1 debe empezar en estrella delta, empieza estrella y pasa a delta cuando oprimimos el botón de rearme, listo. Luego oprimimos S3, seguimos con S3, oprimimos S3, pasa a S5, botón de parada, reinicia, oprimimos botón de parada, oprimimos S5, ya oprimimos S5 y él sigue ahí. Listo, igual vamos nuevamente. Listo, ahí está bien. Ahora vamos a mostrar la parte de mantenimiento. Listo. Vamos a terminar de hacer el proceso. Y vamos a mostrar la parte de mantenimiento. Mantenimiento y C2, proceso 3, procesos 3 y se reinicia. Listo, se reiniciamos. La reiniciamos. Ahora vamos a la parte de mantenimiento. Le vamos a dar arranque.
Listo, y empezamos con la parte de mantenimiento, que es la parte de abajo. Empieza en configuración estrella delta y motor M2 en contra de las manecillas del reloj. Luego se apaga el motor 2 en contra de las manecillas del reloj, espera un tiempo y se apaga el motor 1. Espera un tiempo y se enciende el motor 1 en estrella delta en contra de las manecillas del reloj y el motor 2 en las manecillas del reloj. Luego de eso se espera un momento y se enciende el motor 3, perfecto. Si le damos en emergencia, no quiere coger la emergencia. No, no quiere coger la emergencia. No importa. Ya el proceso de mantenimiento quedó completo. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle play otra vez. Vamos a elegir mantenimiento y vamos a darle arranque. Ah, listo, ya está. Ahí empieza. Entonces, si yo le doy emergencia, no importa. Sin embargo, el proceso de M2 se muestra claramente. ¿Listo? Muchas gracias por la atención y espero el video les haya servido. Muchas gracias.